nuestros estudios al doctor Esteban Coello. Él fue presidente del directorio de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Americana y es abogado empresarial en ejercicio. Hay un viejo dicho que señala que cuando Ecuador o Estados Unidos estornuda, a Latinoamérica le da pulmonía. Vamos a tratar de descifrar en esta mañana con Esteban qué es lo que está pasando en los Estados Unidos tras la decisión de la Corte, la sinuosa y caprichosa política de Donald Trump, en qué punto se encuentra. Hay que leer los titulares cada mañana para hablar de aranceles. Y esto se ha dado mientras Ecuador negociaba lo que se conoce como Acuerdo de Comercio Recíproco, por sus cifras un ART, con los Estados Unidos que le iba a permitir deshacerse o manejar ese 15% de aranceles que se había puesto a los productos ecuatorianos. Todo esto tiene incidencia en el mundo de la economía de Ecuador, pero finalmente revierte en el bolsillo de los consumidores. ¿Qué es lo que está pasando, Esteban? ¿Cuál es la mejor explicación para el público del estado de situación y cómo nos afecta? Bienvenido. Buenos días, Gustavo. Buenos días, Rosana, y un saludo a todos los oyentes. Bueno, creo que primero, para dar contexto, estamos ante un cambio de época. Todas las decisiones internacionales, el respeto institucional que históricamente ha habido en Estados Unidos, la relación que Estados Unidos ha tenido con Latinoamérica y con el mundo, definitivamente está cambiando. Basta oír con atención el discurso de Marco Rubio en Alemania hace pocos días para entender ya de una forma más académica todo el giro que ha dado la relación internacional y el intercambio de fuerzas. Por un lado, durante la segunda mitad del siglo XX y el inicio del siglo XXI, Estados Unidos se aproximó al occidente inicialmente y luego en general al resto del mundo con una idea de lo que se conoce como soft power, es decir, ideas de acercamiento, de becas, de temas académicos, de medios de comunicación, de ayudas sociales. Pero ahora evidentemente el giro ha dado hacia una estrategia más de hard power o de tough power, de amenaza. Recordemos que Estados Unidos sin duda tiene la principal potencia militar del mundo y además es una fuerza comercial importadora que genera el mercado más apetecido por básicamente todos los países del mundo, sin importar incluso su distancia. En ese contexto, el año pasado, Trump, como en la introducción muy bien se ilustró, invocando una ley de los años 70 del siglo pasado sobre temas internacionales, en un día que él denominó el Día de la Liberación, puso una serie de tasas arancelarias a todos los países del mundo de una forma que no fue muy explicada o a profundidad no se entendió cuál era el alcance o por qué algunos sí o otros no, porque unos países estaban en unos rangos y otros en otros. Y luego ningún mandatario norteamericano ha jugado con este tema de los aranceles, como lo ha hecho este gobierno de Trump. Pero es que además los aranceles son impuestos que los pagan los mismos consumidores en Estados Unidos. Es más allá del castigo que evidentemente puede haber por la falta de apetito para las importaciones que pueden ser algunas sí, otras no reemplazadas. El que al final del día paga el arancel es el consumidor en Estados Unidos. Entonces, lógicamente eso también tiene un impacto directo con la economía diaria de Estados Unidos. Lo que pasó después fue que se iban alterando las relaciones, se iban subiendo, bajando los aranceles. Vimos los casos muy ilustrativos de que en pocas horas con México o con Colombia, por ejemplo, subían y bajaban los aranceles de acuerdo a las relaciones entre los presidentes de esos países con Estados Unidos. Y finalmente, ahora creo que la clave es un problema más de política interna que externa, que llega a la Corte Suprema. Recordemos, la integración de la Corte Suprema en Estados Unidos son 9 jueces que tienen duración permanente, es decir, pueden estar hasta que se retiren o hasta que fallezcan. La nominación de los jueces de la Corte. Jueces que además ya es muy normal, tienen observan una doctrina y tienen una posición política. Sí, a ver, yo creo que en el caso de la Corte Suprema de Estados Unidos, en los últimos 30 años al menos, ha habido una disputa muy interesante entre
un grupo influyente que es el de los originalistas, tal vez el más grande representante de esta facción, que era tal vez de la derecha estadounidense, fue encabezada por Antonin Scalia, el juez que falleció de derechas. Y los originalistas lo que trataban de hacer siempre era ceñirse estrictamente a la letra de la Constitución. La Constitución que fue redactada a finales del siglo XVIII, que según esa posición no se podía salir de la interpretación literal de la Constitución, y eso generó todos los problemas de la discusión sobre el derecho a las armas y otras cosas así. Y por el otro lado había una corriente muy liberal que se constituyó básicamente con el liderazgo de la jueza Ruth Bader Ginsburg. Ambos fallecieron con poca distancia, pero la gran diferencia es que la Corte Suprema hasta hace pocos años era, digamos que equilibrada 5-4 para el un lado, para el otro, con algunos jueces que votaban en un momento para uno o para otro lado. Pero luego, ante el fallecimiento de la jueza Ginsburg, no pudo reemplazarse en la presidencia de Barack Obama, porque la mayoría republicana en el Senado ni siquiera puso en el orden del día la posibilidad de que se califique al sucesor. Luego ganó Trump el primer mandato y pudo reemplazar con jueces bastante más conservadores. ¿Cuál es el equilibrio de votos en la Corte Suprema? Luego el presidente Biden solo le pudo poner a la jueza Jackson, la primera mujer afroamericana, y ahora evidentemente había un desequilibrio 6-3 a favor de los conservadores. Por eso es sorpresiva acelerar un poco el paso. ¿Cómo es que ese voto mayoritariamente conservador no le da gusto a Donald Trump, quien se ha mostrado muy autoritario, hegemónico en los Estados Unidos? Sí, esa es una sorpresa más bien política antes que técnica, porque incluso los 3 votos de los 6 conservadores, el del presidente de la Corte Roberts y el de la jueza Barrett, que fue nominada por Trump, y el juez Gorsuch, también nominado por Trump, que habían estado votando siempre a favor de políticas que de alguna forma respaldaban las ideas del presidente, cambiaron de bando. Pero por otro lado, los 3 liberales, que en casos parecidos habían votado por la otra línea. Recordemos que, por ejemplo, cuando el presidente Biden intentó la condonación de los créditos educativos y los 3 intentaron respaldar esa posición, básicamente el mismo argumento que ellos utilizaron para defender a Biden, ahora están dándole la vuelta para votar en contra de lo que votaron antes. Para intentar finalmente aterrizar en Ecuador, vayamos a un análisis brevísimo de lo que hizo la Corte Suprema y qué consecuencias ha traído sobre las políticas arancelarias de Trump, cuando Ecuador estaba justamente concluyendo prácticamente negociaciones de un acuerdo de comercio recíproco. A ver, había muchas críticas, sobre todo en los sectores exportadores, de cómo estaba la negociación. Sobre todo porque si bien era positiva por un lado, pero por otro lado había varias críticas porque no se había incluido a productos clave, como camarón, como atún, como brócoli. Y muchos decían que lo mismo pasó en la negociación con México, siendo que México es mucho menor, tiene menor impacto en nuestras exportaciones. Entonces, si bien se solucionaba por un lado, pero el asunto del camarón, que ha sido nuestro producto estrella en los últimos años y que ha roto récords en el mundo, no estaba incluido. Luego de la decisión de la Corte Suprema, el presidente Trump decidió, invocando una ley que además es temporal y que solo tiene 6 meses de vigencia, imponer una tarifa igual a todo el mundo de 10%, y el día sábado la subió a 15%. Entonces, evidentemente, hubo algunos países que ganaron de la situación que estaban antes y otros que perdieron. En el caso del Ecuador, lo que ha pasado, y bien se refirió hace un momento, es que se hizo una exención del 33% de exportaciones, algunas muy positivas como el caso del brócoli, pero en otras como el caso del atún y sobre todo del camarón aún están excluidas. Recordemos que nosotros competimos en camarón con otros países que son muy muy relevantes en este mercado, los del sudeste asiático, el mismo México, y puede ser una afectación realmente grande para un producto que ha sido el pulmón o uno de los pulmones de los ingresos de divisas para el país desde el año 2022 hasta acá. ¿Cuál es la situación de este acuerdo? ¿En qué ha quedado o todavía está en un proceso de definiciones?
Bueno, creo que hay que oír las voces oficiales, pero creo que nadie esperaba en estos momentos en que estaba cerca del acuerdo llegar a ese punto. Sin embargo, el presidente Trump ha sido muy claro que de alguna forma ha advertido a todos los países que a pesar del pronunciamiento de la Corte Suprema no pueden salirse de la línea que se ha venido trazando. Evidentemente hay un desequilibrio, una asimetría de fuerzas. El Ecuador no puede tampoco negociar de una forma equilibrada con un país mucho más poderoso y del que dependemos en el tema de nuestras exportaciones. Así que tenemos que estar atentos a cómo van a irse dando los próximos pasos y las instrucciones del gobierno de Estados Unidos a sus delegados, porque hemos visto que la incertidumbre ha sido tal vez la línea más clara en este último año. Ahora, dentro de este acuerdo que nuevamente vuelve al congelador, ¿qué beneficios básicos se iban a recibir aquí en Ecuador? Entendemos que cerca de un 50% de los productos ecuatorianos iban a ingresar al mercado estadounidense con 0% de sobretasa. Sí, esa era la idea, o sea, excluyendo otros, lo cual era el problema que ya mencionamos. Excluyendo pero, a los principales, alguna excepción por allí. A varios de los principales, pero de todas formas teníamos certeza y nos daba alguna idea. Ahora creo que el gran cambio es que hace 3 años más o menos, cuando el Ecuador estaba haciendo un gran lobbying y con bastante éxito aparente, que después se cayó, sobre todo porque uno de las personas que era nuestro interlocutor era el senador Menéndez, que cayó en desgracia, cuando se quería que el Ecuador se incluya en la ley IDEA. Pero después, con la llegada de Trump, fue muy claro darse cuenta de que ya la negociación no estaba en el legislativo, sino en el ejecutivo. Con la sentencia de la Corte Suprema es posible que para el futuro inmediato, es decir, cuando pasen los 6 meses, ya la negociación va a ser mucho más amplia, no solo con el Ejecutivo, sino también habrá que tocar las puertas otra vez, como en el pasado, del Poder Legislativo americano, que además en noviembre puede reconfigurarse porque hay elecciones de término medio, y tanto el Senado como el Congreso probablemente pueden cambiar su integración. Más allá de los beneficios para exportadores ecuatorianos, ¿qué beneficios se iba a tener acá para el bolsillo de los consumidores ecuatorianos de productos norteamericanos? Entre ellos se hablaba de que incluso los vehículos podrían ingresar acá con un arancel de 0. Sí, yo creo que esa era una buena noticia, que ojalá que se la pueda concretar. Nosotros también somos demandantes de muchísimos de los productos que vienen de Estados Unidos, en temas de tecnología sobre todo, en tema de vehículos, y claro que es de lado y lado el intercambio. Y desde el punto de vista del consumidor ecuatoriano, Estados Unidos ha sido complementario en cosas que definitivamente no podemos producir, que no tenemos la tecnología suficiente y que históricamente han venido recargados por nuestros aranceles ecuatorianos. Entonces, creo que era una buena noticia, ojalá que se llegue a concretar. ¿Qué importancia, Esteban, tiene esa especie de cumbre de centro derecha y de derecha que ha convocado el presidente Trump y en el cual estará incluido Daniel Noboa? Bueno, yo creo que el presidente Trump es muy, muy claro en sus adhesiones. Él espera ciertamente que los que están con él definitivamente sean muy claros con su respaldo. No quiere medias tintas. No quiere medias tintas. Claro, hay 2 escenarios hay que reconocer que Estados Unidos es extremadamente poderoso, que hay un cambio de época y que si bien la posición internacional de un país como el nuestro tiene que ser multilateral, pero que sería peor si estuviéramos en el otro lado de la orilla. Hay que intentar negociar con inteligencia, defender los productos que son claves y, claro, evitar abrirnos frentes innecesarios, porque podría ser aún peor. Moviéndonos un poquito al lado y sin salirnos del tema, pues esto también tiene relación con esto de la doctrina Monroe, los acuerdos internacionales, cómo entender la situación que vivimos con Colombia. Hoy dábamos en titulares del hecho de que se encuentra en el escritorio del presidente colombiano Petro el acuerdo para firmar la imposición de 30% a los productos ecuatorianos que ingresen a Colombia. Sí, a ver, la relación con Colombia, el comercio bilateral con Colombia ha tenido varios tropiezos a lo largo de las décadas. De hecho, si uno revisa los casos que llegan a la Corte, al Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones,
históricamente muchos de ellos han pasado porque Colombia, con su compleja legislación nacional y departamental, ha de alguna forma cargado costos adicionales a las importaciones de ellos y exportaciones de nosotros. Hemos tenido históricamente problemas con licores, problemas con otras partidas. Y ha sido paréntesis, nos hicieron también un paseo, como se dice coloquialmente, en la compraventa de energía. Claro, así es, porque nosotros éramos los necesitados de alguna forma y ellos tenían una estructura normativa mucho más clara y la nuestra estábamos atados de manos de alguna forma. Evidentemente dependimos de ellos, además es coyuntural porque en ambos países el problema ha sido tomado de una forma absolutamente diferente y en el nuestro hemos estado atados de manos, pero creo que la relación con Colombia es muy difícil de llevar con claridad, sobre todo cuando hay un abismo ideológico entre los presidentes de una y otra. Ahora, ¿coincides, Esteban, en esta expresión que más o menos se resume el criterio de muchos expertos ecuatorianos que hemos hablado, que señalan que este problema con Colombia, que se generó a partir de una declaración que la dio en Davos el presidente de la República sobre el tema de aranceles, afecta mucho más a Ecuador que a Colombia? Lo han calificado casi en forma unánime como un tiro en el pie. Evidentemente, porque si uno revisa muchísimos de los productos que consumimos, una gran parte vienen de Colombia, desde papel higiénico, muchos de los alimentos, insumos para la industria. Y evidentemente la industria colombiana ha sido muchísimo más eficiente históricamente que la nuestra. Y evidentemente, al estar tan cerca de Colombia, ha sido el origen más lógico para ciertas importaciones que hacemos. Y claro que teníamos que haber considerado eso antes de haber salido con esta resolución del gobierno, pero creo que estamos a tiempo para ya que se han calmado las aguas, parece que ha habido buenas señales de lado y lado, además del presidente Petro y en sus últimos meses. Creo que podríamos recomponer esta relación que sí es absolutamente relevante para el Ecuador. Bien. Aquí vamos a doblar la página y entrar en otro tema. Para nuestros oyentes, quienes no le conozcan, Esteban es también un gran aficionado al fútbol, fue dirigente, no sé si lo es actualmente, pero sobre todo sigue muy de cerca todo lo que sucede tanto con el fútbol nacional como el fútbol internacional. Y vamos nuevamente a ver esa influencia que se da por hechos fuera de Ecuador, en el cual no deja de estar por detrás de la sombra del señor Trump. México, que está en una situación realmente crítica tras la muerte de El Mencho, un narcotraficante mexicano. Se señala que el cartel de Jalisco Nueva Generación tiene vínculos criminales con Ecuador y que esto de alguna manera va a reconfigurar estructuras criminales en este país, pero no debemos quedarnos allí. Solamente mencionamos este tema en forma colateral. Vamos a hablar de fútbol. México es sede del campeonato mundial que se prepara ya, sede conjunta con Estados Unidos. Se ha dicho en estos días, hemos escuchado a analistas en el sentido de que se encuentra en riesgo la realización del mundial en México, particularmente en la sede de Guadalajara, que es el epicentro del problema mexicano. ¿Qué opinión tienes al respecto, Esteban? A ver, yo creo que el fútbol es tan poderoso, tan grande y tan fuerte, que ha superado muchísimas objeciones. Hemos visto que en Qatar se celebró el Mundial a pesar de unas críticas enormes sobre el respeto a los derechos humanos, sobre el respeto a los trabajadores, sobre la apertura misma de un país. Luego tuvimos en Rusia un Mundial que fue dado a una sede que tenía un gobierno absolutamente autoritario y autocrático, que después de hecho fue excluido de las competiciones de la FIFA unos años posteriores cuando atacaron e invadieron Ucrania. Hubo el Mundial en Brasil, que básicamente era una puesta en escena del éxito de una fórmula estatal. Así que creo que el fútbol es tan grande y el Mundial es el evento más grande de la humanidad en este momento, que es muy difícil que esté afectado. En el tema puntual de Guadalajara, yo creo que tienen una prueba de fuego ahora que hay los partidos de repechaje mundialista que van a celebrarse en México. Entonces yo creo que antes del Mundial, en junio, cuando ya ocurren oficialmente los partidos de la fase final, la fase de repechaje que se celebra en México va a ser tal vez la prueba de fuego para establecer si la seguridad
de la sede es suficiente para el Mundial. Creo que tienen los recursos para cambiarla. Hay una cercanía con Estados Unidos que evidentemente es el que lidera de los 3 países la organización, y vemos una cercanía muy, muy grande del presidente Trump con el presidente de la FIFA, Infantino, y creo que con estas consideraciones no le veo en riesgo la realización por ahora del Mundial, salvo algún tema puntual donde se podría mover la sede. Bien, y falta muy poco tiempo además como para tomar decisiones grandes de ese tipo. Así es, yo creo que ya está, hay mucho más por perder y ya el compromiso está dado. Si ya ha pasado en el pasado, hemos visto que se ha jugado el Mundial en medio de la dictadura argentina, en medio de la dictadura de Mussolini, entre otras cosas. No veo por qué en este momento no vaya a jugarse con todas las observaciones que se han hecho. Bien, y una derivación final, aterricemos en el fútbol ecuatoriano. Hay un hecho político de trascendencia que continúa dándose, que es noticia día a día. Nos referimos al alcalde de la ciudad de Guayaquil. Él se encuentra en el centro de este caso que la Fiscalía lo calificó como goleada. Se trata de una grave defraudación al Estado, es lo que intenta probar la Fiscalía, y esto no ha permitido que el alcalde de Guayaquil salga de una prisión preventiva. El día de hoy, justamente una jueza, me parece que en Quito, hará una reconsideración sobre la situación legal del alcalde de Guayaquil, pero está en un embrollo muy grande. Pero más allá de eso está también su hermano, que es el presidente del club de fútbol más grande de Ecuador, el Barcelona Sporting Club. Quisiéramos conocer tu punto de vista, Esteban, sobre estas connotaciones entre combate a la delincuencia, política y fútbol que se está dando en el país. Bueno, el fútbol yo creo que siempre ha estado emparentado con la política, local, nacional e internacionalmente. Hemos visto que acercarse al fútbol para los políticos siempre es un buen negocio, da una visibilidad muy grande y además da mucho poder. En el caso ecuatoriano, el Barcelona de Guayaquil es un equipo que ha estado de la mano con políticos y ha pasado sin transiciones de los socialcristianos a los roldosistas, a los correístas y luego a otras fuerzas locales, porque genera muchísima atención, muchísimos recursos además y muchísimo poder. Pero por otro lado, este mismo poder puede también dejar en evidencia otros temas adicionales de las personas que están involucradas. Creo que en el caso del alcalde Álvarez ya ha habido una investigación previa sobre el tema del tráfico de combustibles y luego este ha desencadenado en otra investigación por un aparente lavado de activos que ha arrastrado además a su hermano y a otros miembros de su círculo íntimo que también están involucrados con el Barcelona. Yo creo que hay un juego importante y hay varias aristas en este tema. Uno, el tema técnico, legal, penal, que habría que llegar hasta el fondo sobre si se cumple o no el tipo penal que le están persiguiendo al alcalde y a los otros involucrados, pero luego sí hay un componente social muy grande y político también. Es una figura muy visible con mucho poder y este poder viene del poder formal como la alcaldía, pero también del poder informal que es el fútbol. Es decir, que al caso goleada hay que darle también otras miradas. Yo creo que sí, evidentemente, porque es una lucha de poderes muy grande, pero yo esperaría como abogado que nos concentremos más en lo técnico, en revisar si la acusación que la Fiscalía deberá aprobar en los próximos días de acuerdo a los plazos establecidos en el COIP es lo suficientemente sólida para que luego ya sean sancionados los involucrados. Bien. Muchas gracias por habernos acompañado, Esteban, y habernos permitido hablar de estos interesantes temas con connotaciones internacionales y nacionales. Muchas gracias, Gustavo, a las órdenes. Ha escuchado al doctor Esteban Coello. Él fue presidente del directorio de la Cámara de Comercio Ecuatoriana Americana aquí en la localidad y es un abogado empresarial en libre ejercicio.